Muchas gracias, señor presidente. Corrijo, Karen Kravets es mi nombre. Soy abogada. Bueno, les comento, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. La verdad que ya estamos todos cansados, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo los senadores y senadoras que recurrentemente y frecuentemente están participando en este plenario. La verdad les agradezco mucho la seriedad con que se lo están tomando a este tema. También quiero agradecer particularmente a amigos y a muchas personas que han trabajado para que yo pueda estar acá, y vengo a representar a la institución a la que soy parte, que yo soy parte de Frente Joven, la cual es una institución que forma parte de Unidad Provida. Por lo tanto, yo vengo a representar Unidad Provida Mendoza, que está compuesta por una serie de instituciones, unas 15, si puedo ser más precisa, que han conformado la red de contención, que en un ratito les cuento un poco unas propuestas de qué se trata. Y no solamente por parte de esas 15 instituciones, sino además por los millones de jóvenes como yo que defienden las dos vidas. Porque como muchos otros sostienen lo contrario, ¿no es cierto? Yo sí les digo y les puedo asegurar, son muchísimos los jóvenes que estamos a favor de las dos vidas y que no queremos el aborto, no lo proponemos, ¿no es cierto?, ni como una solución ni como una respuesta, todo lo contrario. Nos empezó a pasar con este grupo que es muy fácil, ¿no es cierto?, criticar los proyectos, criticar este proyecto de ley y demás sin poder proponer algo. Entonces dijimos, bien, ¿cómo podemos solucionar este verdadero problema? ¿Cómo podemos ir a las causas? Y empezaron a surgir varias propuestas, una de ellas estas que les comento, la red de contención, que es un conjunto de instituciones que ya viene trabajando en la protección de la mujer que cursa un embarazo vulnerable y las personas por nacer. Este es un conjunto de instituciones que lo que viene a realizar es una contención y una ayuda interdisciplinaria para poder apoyar y ayudar a estas mujeres, ¿no es cierto?, y a los niños y a las personas que vienen por nacer. Además, también tenemos otro proyecto que es de red de profesionales, que es un conjunto de diferentes profesiones donde cada una tiene una tarea particular en defensa, ¿no es cierto?, de la causa, y además redactamos un protocolo protectivo de asistencia a las víctimas de abuso sexual, ¿no?, que justamente lo que venimos hablando, el caso de violación, es como el más complejo, ¿no?, por ahí el más difícil de tratar. Afortunadamente ya hemos podido hablar con varios departamentos de Mendoza que nos han dado el visto bueno para poder llevarlo a cabo, y también estamos en contacto con otras provincias cuya idea también es replicarlo allí también. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la verdad que nosotros hemos escuchado muchísimos expositores, una postura, la otra postura, y esto también lo dije en diputado. Pareciera, ¿no?, que a primera vista no hay ni medio punto en común y sin embargo sí hay varias coincidencias. Y sobre todo hay una que particularmente me llama la atención cuando decimos no queremos el aborto. Lo cual es lógico, ¿sí? Porque si me dicen estoy a favor de la vida, no quiero la muerte, y sí, es lógico, nadie quiere que se mueran las personas, ¿no es cierto? Eso creo que estamos todos unánimemente de acuerdo. Entonces lo que yo me vengo a preguntar, bien, desde la lógica básica, si todos estamos en contra del aborto, si todos de modo unánime creemos que el aborto es un problema, ¿cómo yo lo voy a solucionar con el mismo problema? Es decir, ¿yo realmente creo que voy a poder solucionar un problema legalizándolo? Pensemos cualquier otro hecho que nosotros consideremos que no contribuye al bien común, sino todo lo contrario, que lo daña, que lo lastima. ¿Realmente voy a querer legalizarlo? Pensemos cualquier problema, narcotráfico, inseguridad, ¿lo voy a solucionar legalizándolo? ¿O lo voy a solucionar erradicándolo? ¿O lo voy a solucionar yendo a las causas? La verdad, y les soy muy sincera, creo que esta es la vía y creo que hemos escuchado un montón, ¿no es cierto?, de exposiciones y de propuestas como estas que les cuento, que van a las verdaderas causas, ¿no es cierto?, del aborto. Porque el problema del aborto es el aborto mismo. Entonces, ¿cómo se nos ocurre pensar que la respuesta puede llegar a ser esta cuando sabemos que tienen un montón de causas, y esto lo podemos ver incluso hasta en la experiencia misma, que la mujer nunca viene deseando hacerse el aborto, nadie va feliz a practicarse un aborto, siempre el problema es otro, no el niño en sí mismo. Siempre el problema es o
que no puede mantenerlo, ¿no es cierto? O que se encuentra sola, o que no tiene el apoyo de la familia, o que tiene algún proyecto, quiere seguir estudiando, quiere seguir trabajando. Siempre el obstáculo es a su alrededor, en sus circunstancias. Y lo hemos visto en la práctica, que cuando esas circunstancias y esos obstáculos empiezan a ser superados, empiezan a ser resueltos, la mujer por sí sola decide continuar con su embarazo adelante. Y me parece que podemos, ¿no es cierto? Y me parece que es necesario haber estado debatiendo y charlando acerca de las estadísticas, acerca de los números, acerca del sistema jurídico y que el comienzo de la vida y todo lo que quieran, lo cual me parece muy bien. Ahora, por ahí uno tiene que tratar de simplificar la cuestión y decir, uno se está olvidando qué es el aborto y qué es lo que se está abortando. Y me parece que ahí hay que hacer el foco, ¿no es cierto?, del debate, ¿no es cierto?, y de la cuestión. A mí, yo quisiera preguntarles, porque me sigue llamando la atención también ciertos comentarios que se vienen haciendo, si ustedes votarían a favor de un proyecto con el cual no están 100% de acuerdo. Si hay algún tipo, ¿no es cierto?, de falla, sigo escuchando, por ejemplo, y si hay algún senador aquí presente o alguno que me esté viendo, que siga pensando que este es un proyecto de despenalización, a esta altura ya no podemos tener esa conceptualización. Este no es un proyecto de despenalización, es un proyecto de legalización, lo cual es muy diferente. Ni siquiera cumple esa finalidad. Yo la verdad que les soy honesta, y ya hay muchos opositores, ¿no es cierto?, que lo han hablado. Este proyecto realmente, de manera técnica, comete muchísimos errores y tiene numerosísimas falencias. Médicamente, es terminar con la vida de una persona. Jurídicamente, tampoco cumple con el ordenamiento, ¿no es cierto?, jurídico, y es sumamente discutible. Presupuestariamente es inviable. En la práctica, también, y creo que ha quedado más que claro, tenemos realmente los recursos, el personal, las condiciones para poder llevar esto a cabo. Discúlpenme, pero les vuelvo a insistir y les pido con total humildad, ¿no es cierto?, pero con total seriedad, no voten a favor de un acuerdo con el que le ven ciertas fallas o que deja las puertas abiertas a artimañas. No en este proyecto donde la vida y la salud de las personas está en juego. Cuando yo les cuento estas experiencias nosotros que tenemos, y cuando hemos visto y escuchado que se ha reducido, ¿no es cierto?, la mortalidad materna, incluso en la provincia que vengo a representar, Mendoza, se ha reducido. El último año salió la noticia del Ministerio de Salud, la prensa, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, estableciendo que la mortalidad materna ha sido reducida, y ha sido reducida sin ley de aborto y ni siquiera sin protocolo del aborto. Entonces decimos, bien, vemos entonces que la reducción de la tasa de mortalidad materna nada tiene que ver con la legalización del aborto, sino con ir a las causas. Porque la verdad yo creo que la fortaleza y la madurez de un Estado se encuentra en aquella protección y asistencia que yo le doy a los más vulnerables. Y no me estoy refiriendo a un mero asistencialismo, te doy los recursos, te doy dinero y se acabó. No, es darte las herramientas para que vos puedas desarrollarte por vos mismo. Es darte los instrumentos para que vos puedas progresar por vos mismo. Eso es el empoderamiento. El empoderamiento de una mujer y el empoderamiento de cualquier persona. Gracias. Y les puedo asegurar aún más, ese empoderamiento de personas, yo les puedo asegurar de que si ustedes realmente empoderan a cada uno de los individuos, empoderan a la nación, empoderan al país. Y les digo más todavía. Nosotros ustedes tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de votar a favor de una ley, lo cual podríamos llegar a ser un país como la mayoría, ¿no es cierto?, del mundo, que totalmente es discutible si tiene ventajas, si tiene desventajas una aprobación de un proyecto de ley así. O podemos ser diferentes. ¿Por qué no podemos ser diferentes? ¿Por qué no podemos ser mejores? ¿Por qué no podemos proponer realmente políticas públicas? ¿Por qué no podemos aprovechar la oportunidad que ustedes tienen para reducir la mortalidad materna, para reducir la mortalidad infantil, para poder contrarrestar la ignorancia? ¿Recuerdan esta frase, el saber es poder? Hay muchas mujeres que creen no poder porque no saben. Nosotros tenemos la oportunidad de crear proyectos de ley, y mucho se ha hablado, tanto en diputados como acá, para poder contrarrestar ese tipo de medidas. Eso es el empoderamiento del país. Y no solamente vamos a ser mejores referentes y mejor ejemplo en toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, Sudamérica, como ya lo somos, pero podemos ser aún mejores, sino incluso tenemos la oportunidad de ser pioneros en el mundo.
pioneros en la defensa y en la creación de políticas que protegen a la mujer y a la persona por nacer. Así que simplemente es una invitación a que nos reunamos y a que empecemos a ver que tenemos puntos en común, aunque no parezca, aunque como dije en diputados no me maten, ¿no es cierto? Porque pareciera a primera vista que no existiera, y sí, existe y mucho, y se puede trabajar mucho, e incluso acá mismo en las exposiciones hemos encontrado un montón de propuestas. Trabajemos por esas propuestas. Yo creo que si tengo en una mano propuestas que defienden una de las vidas y del otro lado tengo propuestas que me defienden ambas, y yo voy a optar por esa. Yo voy a optar por lo que es mejor para el país, yo voy a votar por lo que sea mejor para los más vulnerables y para todo el tipo de personas. Para que este eslogan que nosotros tenemos de salvemos las dos vidas no sea solamente un eslogan, sino sea una realidad. Así que, por favor, senadores y senadoras, yo realmente les pido que rechacen esta ley, que nos pongamos a trabajar en esos proyectos de ley que realmente van a contribuir a un país mejor, y les puedo asegurar que el 9 de agosto nosotros, todos nosotros que proponemos estas alternativas superadoras, vamos a estar acá trabajando, y trabajando no solamente con ustedes, sino trabajando con todos esos chicos y chicas verdes y celestes, ¿no es cierto? Pongo colores para que podamos entender bien, representar las dos posturas. Juntémonos todos en una sola misma mesa y propongamos proyectos de verdad. Contribuyamos a una causa de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay preguntas. Fernández Agasti, senadora. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo tenía, primero no me quedó en claro el protocolo, de qué se trata el protocolo en caso de violación que ustedes tienen y qué municipios dijiste que aceptaron. No entendí bien. Eso, si lo podés explicar. Sí. Y bueno, de acuerdo a eso, si vos estás de acuerdo con los casos de aborto no punible, y después de esa pregunta tengo una final. Bien. El caso de protocolo protectivo de asistencia a la víctima de abuso sexual surge luego de una exhaustiva investigación que nosotros realizamos en el actual proceso judicial ante un caso de abuso sexual. Nos dimos cuenta que existen diferentes instituciones que intervienen, así como diferentes profesionales, pero están todos diezmados, están todos desarticulados. Y lo que veíamos que en el caso concreto, en el caso de la mujer concreta, al fin y al cabo quedaba sin un acompañamiento continuo y único, ¿no es cierto?, de manera uniforme, sea que exista un procedimiento judicial o no, y con posterioridad al procedimiento, ¿no es cierto?, si existiera. Por lo tanto, en el protocolo lo que venimos a proponer es, con esta red de contención, sea un conjunto de instituciones que venga a llenar ese vacío. No es nuestra propuesta interferir en el sistema judicial que ya existe, porque no somos quien, ¿no es cierto?, para poder modificar el procedimiento que ya existe. Pero sí venir a ocupar ese vacío. Nos pasó, y pongo un caso concreto, porque esto surge, ustedes se deben acordar, ¿no es cierto?, este caso de la nena de 10 años que fue abusada, que tenía ya varias semanas, ¿no es cierto?, de embarazo. Lo que le pasó a esa niña fue que la asistió el PPMI, ¿no es cierto?, que es el instituto dentro de los hospitales que asisten de manera psicológica a las víctimas de abuso sexual. Como tuvo que cambiar de hospital, cambió de PPMI. E imagínense esta situación donde los psicólogos allí la entrevistaban, cuando cambió de hospital la volvieron a entrevistar. Como se inició una investigación judicial, la OAL también la iba a tener que investigar. Si intervenía el CAI, también la iba a tener que entrevistar. Entonces, era una constante repetición de contar, ¿no es cierto?, este hecho dañoso, y era una revictimización. ¿Qué es lo que sucedió al final? Cuando ya estaba en condiciones esta niña de ser dada de alta, se la da de alta y el PPMI ya dejó de intervenir. Esa niña luego ya no podía volver a la escuela por la vergüenza que sentía, si los medios de prensa por poco se metían adentro de la sala, ¿no es cierto?, de espera, y realmente eso fue lo que nos movilizó y nos preocupó, y nos ocupamos y dijimos, bueno, nosotros venimos a proponer esto. Ya hay instituciones que ya están trabajando y trabajan sin costo presupuestario. Lo que vienen a hacer entonces es contener y ayudar interdisciplinariamente en estos casos, colaborando en el sistema judicial si así lo requiriesen, pero acompañándola de manera uniforme e incluso con posterioridad al proceso judicial si es que lo hubiere. Respecto a la segunda pregunta, que es el caso de violación, acerca si la pregunta fue si estoy de acuerdo o no con la no punibilidad o qué opino. Bien, respecto de la despenalización,
o la no punibilidad, para ser más preciso, yo la verdad estoy de acuerdo con una no punibilidad relativa. Yo no soy jueza, pero sí considero que los jueces tienen el criterio y la capacitación suficiente para determinar en el caso concreto si se va a aplicar la pena o no. Pero aquí quiero hacer una aclaración porque me sigue llamando la atención de que esta pregunta es una pregunta frecuente, porque justamente este proyecto de ley es justamente lo que no hace. Este proyecto no es un proyecto de despenalización y despenaliza en el 100% de los casos, sino que legaliza el aborto, es decir, crea un derecho a abortar incluso hasta el 9º mes. Y no solamente eso, sino que encima pena a la mujer, porque a partir de la semana 15, ¿no es cierto?, penaliza a la mujer. Entonces, ni siquiera cumple con esa finalidad y además legaliza. Entonces, quería hacer esa aclaración con la pregunta. Sí, pero no me respondiste, perdón, ¿no? Sí, ¿cuál fue la pregunta? No me respondiste ninguna de las dos preguntas. Vamos otra vez. Entonces. La primera es, vos dijiste que había instituciones con las que ustedes ya habían acordado en la provincia de Mendoza trabajar. Quisiera saber cuáles son esas instituciones, me interesa. Y segundo, porque nosotros no tenemos protocolo, pero de hecho es una ley de 1921 que debería aplicarse. Los abortos. El protocolo no es ley, el protocolo no es una ley. ¿A qué se refiere? No dije eso. O sea, dije que en Mendoza no hay protocolo, ¿no? Porque la legislatura no la ha sancionado, pero en 1921 se establece que hay 2 abortos no punibles y debería practicarse de hecho. Existe un protocolo porque por un montón de situaciones sociales, pero es un derecho o una no punibilidad que está establecida desde 1921. Sí, son 2 cosas muy diferentes, la no punibilidad con la legalización. Y si yo no lo estoy mezclando, vos lo estás mezclando. Yo te estoy, ¿No? Sí, yo lo que te estoy diciendo, por favor, que concrete si vos la estás de pregunta acuerdo, y después respondés. si vos estás de acuerdo, primero, con practicar los abortos no punibles, es decir, que una chica violada pueda practicarse un aborto no punible, primero. Segundo, si una mujer que decide hacerse una interrupción voluntaria de su embarazo vaya presa, y si estás de acuerdo con eso. Y tercero, cuáles son las instituciones con las que trabajan públicas. Las privadas no me interesa, públicas, con las que vos dijiste municipios, en realidad dijiste con los que han habido acuerdos con los que van a trabajar, porque me interesa, pues son públicas, las privadas no me interesan. Bien, respecto a la primera pregunta, yo estoy en contra del aborto, en cualquier tipo de caso. La segunda pregunta, esa sí la respondí, yo estoy a favor de una no punibilidad relativa. Esa la respondí antes también. La tercera pregunta… El juez sería la punibilidad no. Claro, que el juez tiene, ¿no es cierto?, el criterio suficiente para determinar en cada caso concreto. Sí. Que de todo modo no es lo que este proyecto establece. Te estoy preguntando eso. Y la tercera pregunta, yo lo que me refiero es que hay un conjunto de instituciones que ya están trabajando y lo que proponemos es englobarlas en esta red de contención. Y hemos llevado esta propuesta a distintos municipios, a eso es lo que me referí con municipios. Nos han dado el visto bueno para empezar a estudiar cómo aplicarlo, ¿no es cierto? Pero hasta ahí ha llegado el avance, son propuestas nuevas. Respecto de si puedo nombrarte, ¿no es cierto?, algunas de las instituciones que están dentro de la red, tenemos, por ejemplo, Fundación Accionar, tenemos Cimientos, tenemos Grávida, tenemos Frente Joven, ¿no es cierto?, con el programa Defensores de Mamás. Tenemos el mismo CONIN, tenemos Viñedos de Raquel, tenemos Proyecto Esperanza, tenemos Generando Puentes, son varias. Y la última pregunta. Vos sabés que me pasaron una nota esta mañana de un hecho que para mí es muy grave, que ha sucedido en la provincia de Mendoza, que es un mail que ha llegado a una empresa. No sé si vos tenés conocimiento, me gustaría que si tenés conocimiento nos puedas… a una empresa que es el Clos de los 7, una bodega, ¿no? Todos los que somos mendocinos y los que son amantes de vino lo conocerán, que ha llegado a el mail de reservas de la bodega, o sea, hay también para comer ahí, es en Chacras de Coria, un lugar muy lindo, que dice lo siguiente: señor empleador, desde la Fundación Provida denunciamos que su empleada, no la voy a nombrar, un nombre de una chica, que trabaja en la bodega,
el Clos de Chacras, realizó un aborto ilegal junto a su novio y nombra al novio. Desde la Fundación Provida realizaremos una visita a su lugar de trabajo o a su domicilio en Mendoza. Pedimos que dichas personas sean notificadas. Bueno, y después una frase de firmado, saluda Fundación Provida. No sé qué Fundación Provida será. Fundación es a fundacionprovida@outlook, el mail, el del remitente, digamos. Primero, quería preguntarte si vos sabías de dónde salía esto, si desde esa... No, ¿en qué medio salió? Salió en el Mendoza Post, pero a mí me mandó el mail la abogada de la chica. De la chica. Porque obviamente está viendo si hace acciones legales, por supuesto, es una amenaza. Y obviamente, bueno, además después lee la nota, pero ya alega que nunca se hizo un aborto, pero eso no es el tema de discusión, sino que además, bueno, está esperando a ver si la van a visitar al trabajo o a su casa. Claro. Pero la verdad que como, bueno, justo venías, quería saber primero si vos sabías de estas prácticas dentro de todas las asociaciones que vos nombraste, primero si sabías si esta era una práctica habitual. Yo la verdad es la primera vez que la leo, que la veo, que me entero de algo así. Hemos tenido situaciones muy violentas en la provincia de Mendoza, por todos conocidos. Y bueno, quería que si vos tenías una reflexión respecto a esto, si es una práctica que se realiza y, bueno, ya me dijiste que no conocías cuál era la institución, pero sí una opinión respecto de esto. Claro, sí, porque la verdad que no me consta ni de la existencia de una fundación con ese nombre, ¿no es cierto? Fundación Provida. Lo que es Unidad Provida es un conjunto de instituciones, ni siquiera tiene la personería jurídica de fundación. Entonces la verdad que ni me consta si eso es real o no, si es un fake news, no sabría, ¿no es cierto?, decir, porque no consta. ¿Y qué consideración? Sí, eso sí puedo hacer un tipo de reflexión, porque realmente nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, ¿no es cierto?, o todo tipo de, como de exposición de un caso vulnerable, que esto con total sinceridad y frontalidad lo hemos visto en ambos lados. Y nosotros estamos en contra de todo tipo de acto violento, tanto del lado verde como del lado celeste. Y eso quiero que quede bien claro acá. Senadora Brizuela. Gracias. Hola Karen, gracias. Hola. Gracias por estar aquí. Gracias por tu claridad y por tu compromiso. Bueno, antes de hacerte una pregunta, solo una reflexión con respecto a lo que planteaba recién la senadora preopinante. Si es algo que no ha visto antes, claramente es algo poco frecuente, no habitual, con lo cual, bueno, liberarte de cualquier manto que pueda haber quedado ahí de duda o de sospecha. Claro, no consta de legitimidad y no, por ahí son más importantes otro tipo de noticias, como totalmente. Este de que se ha reducido la mortalidad materna. Lo que quería preguntarte es si ustedes, como red, ¿no?, de distintas organizaciones y jóvenes que sé que están trabajando, ¿reciben recursos por parte del Estado o de algún organismo nacional o internacional? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo hacen para trabajar con el compromiso que lo están haciendo? No, para nada que reciben, ¿no es cierto?, ningún tipo de subvención estatal. De todos modos, como engloban diferentes instituciones, cada institución tiene su propio funcionamiento. Entonces, ya meterme en la economía interna de cada uno ya no tengo yo acceso a eso. Pero en principio, ¿no es cierto?, hay fundaciones que sí me consta, como Frente Joven, ¿no es cierto?, o sea, como Fundación Accionar no tienen subvención estatal. Y hace años, muchos llevan ya muchos años trabajando a favor de la causa y lo hacen totalmente por convicción. Y han sobrevivido justamente por esto, por la convicción. Y demuestran que este problema se puede solventar sin tener ley de aborto, ni siquiera teniendo protocolo. Senador Elías. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, para que quede claro, porque
La verdad que cuando a una joven se la pone en la situación que se la ha puesto recién, yo quiero que quede claro y he entendido y me gustaría que vos lo refrendes, que lo que hacen desde las organizaciones que vos estás representando es todo lo contrario a lo que se intenta mostrar. Es contención, es acompañamiento, es estar a la par de la mujer que está en un estado de desesperación, que busca un aborto, que tuvo un aborto y que necesita ayuda y que necesita estar con alguien que la quiera, que no la juzgue, que la acompañe, que la defienda, lejos de ir a comunicarse con sus empleadores o este tipo de cosas. Me gustaría que nos cuentes algunas de las cosas que hacen, así podemos entender lo que hacen las organizaciones a las que vos estás representando. Sí, sí, cómo no. Yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de la institución a la que yo soy parte, que es Frente Joven, que tiene uno de sus programas que se llama Defensores de Mamás, que lo que realiza es, vamos, ¿no es cierto?, a determinados barrios. Generalmente elegimos un barrio en particular y estamos ahí un tiempo, generalmente es un año o 2 años, donde lo que se hace es realizar capacitaciones a las futuras mamás, ¿no es cierto?, o a las mujeres que quieran acercarse a recibir algún tipo de asesoramiento respecto del tema. Si se trata, ¿no es cierto?, de mujeres embarazadas, es impresionante la experiencia porque uno le da desde el asesoramiento médico, ¿no es cierto?, hasta todos los recursos que ella necesita y todos los controles que ella necesita realizar para poder llevar su embarazo adelante. Digo que se sorprende porque uno se ha encontrado con situaciones donde hay mujeres que no saben, por ejemplo, que se tienen que tomar la presión estando embarazadas. Y también un incentivo que le damos para que ellas puedan completar el programa es que si ellas lo finalizan, nosotros les regalamos una cuna con un montón de recursos, ¿cierto?, y de cosas lo que necesiten para el nacimiento del bebé. Además, trabajamos con la asistencia de médicos, ¿no es cierto?, y de obstetras y ginecólogos que también van y las capacitan y le realizan los controles pertinentes. Esto es algo muy interesante porque lo relaciono mucho con esto que hablo de que en Mendoza se ha podido reducir la mortalidad materna y nuestra propia ministra, ¿no es cierto?, lo ha dicho, o sea, uno puede reducir la mortalidad cuando incluso hay una participación activa del Estado para llegar a todas las regiones y poder darle este tipo de asesoramiento, este tipo de contención, este tipo de información, ¿no es cierto?, y de recursos para poder enfrentar la problemática. ¿Está bien? No sé si se deja alguna duda más. Senadora Verazay. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Estuve escuchando el trabajo que hacen desde Frente Joven, que ya me lo contaste cuando me visitaste en Mendoza. Así es. Pero sí me quedó colgado dentro del trabajo que hacen si ustedes trabajan con la Ley de Educación Sexual Integral, porque toda la parte de contención y de acompañamiento estás hablando de la mujer embarazada. No vamos a coincidir en el acompañamiento o en la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, entonces vamos al capítulo de la prevención. Ustedes colaboran en materia de educación sexual, en materia de anticoncepción, porque en esto sí hay consenso, por suerte, en todos los senadores, que hay que dar educación sexual integral y fortalecer la ley de salud reproductiva. Esa es la primera pregunta en tu agrupación o movimiento o campaña. La segunda pregunta, y tiene que ver con lo que explicabas al comienzo, y es totalmente respetable el trabajo que hacen ustedes bajo su estatuto y bajo su concepto y bajo sus pensamientos y bajo sus valores. Ahora, yo como Estado necesito mirar la pluralidad de valores, de conceptos, las leyes, valores constitucionales y sobre eso trabajar en políticas públicas que sirvan para todos, no solamente para determinadas representaciones. Y en este punto es donde te quiero consultar, es cómo trabajamos nosotros a ciegas. Y a las ciegas es sinónimo de la clandestinidad que hoy tiene este tema. ¿Cómo diagramamos política sanitaria para todos si no sabemos lo que está pasando? Y no lo sabemos porque aún tomando tu definición de una punibilidad relativa, esa mujer ni siquiera se va a atrever a acercarse al Estado porque sabe que de entrada es punible relativamente.
Entonces, ¿cómo contribuimos o cómo trabajamos sobre la mujer y su derecho humano de acceso a la salud si no sabemos, o como yo digo por ahí a ciegas, lo que está pasando? Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, nosotros estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, y trabajamos con una correcta educación sexual, estamos de acuerdo con que se debe aplicar una buena educación sexual, así como también las políticas, ¿no es cierto?, de aplicación de anticonceptivos. Si bien, vuelvo a repetir, no estoy, ¿no es cierto?, en el funcionamiento interno de cada una de las instituciones, sí puedo nombrar un par, por ejemplo, Fundación Cimientos, que se dedica a dar asesoramiento y a esta parte de prevención. Entonces, en este punto coincidimos, lo cual es muy bueno, ¿no es cierto? Respecto a tu segunda pregunta, esto de cómo uno puede trabajar a ciegas, ¿no es cierto?, en la clandestinidad, yo creo que acá hay que tener muy en cuenta algo. El problema no es si es clandestino o si es legal, el problema es el aborto en sí mismo. El problema es que se está terminando con una vida, ya sea se practica en un baldío o se practica en el Sheraton, y a eso, ¿no es cierto?, es lo que hay que apuntar. Uno puede entonces reducir la cantidad de abortos, que en la estadística, por lo menos oficial, que podemos llegar a tener son aquellas que derivan al hospital, ¿no es cierto? Es el único aproximado registro que podemos llegar a tener oficial, que tampoco es el real del 100% de los abortos, porque sabemos que ocurren varios en la clandestinidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este caso concreto, ¿no es cierto?, que me comentás. Salvo, acaba de decir usted. Ajá, pero usted acaba de decir salvo, está alguno, entonces no son todos. Claro. Entonces no son varios. O sea, son varios, digo. Son varios, usted acaba de decir, ¿no es cierto?, salvo estos casos de no punibilidad, en eso coincidimos. Usted dijo algo muy interesante porque dice ni siquiera se atrevería, ¿no es cierto?, a ir, porque esto ocurre, ¿no es cierto?, a ciegas. A mí lo que me llama la atención es que con este proyecto tampoco se atrevería, porque con este proyecto tampoco la despenaliza en el 100% de los casos. Entonces, este proyecto en particular tampoco soluciona el problema. No soluciona el problema de la clandestinidad, por ejemplo, como también existe, ¿no es cierto?, donde existen incluso países, y incluso también han habido expositores que lo han explicado, como en países donde existe la legalización del aborto, no se ha eliminado el 100% de la clandestinidad, el aborto practicado en clandestinidad. Ni tampoco, ¿no es cierto?, la situación traumática que eso implica. Por eso yo creo que el foco hay que hacer lo que en este proyecto, que se está, ¿no es cierto?, que ya tiene media sanción, no resuelve el problema ni del aborto clandestino ni del aborto. Incluso podríamos decir hasta que lo empeora. Ahora, sí sabemos, ¿no es cierto?, que, y así como hemos contado un montón de propuestas, e incluso las que yo vengo a contarles, con esas propuestas y con esas alternativas podemos trabajar para que este problema empiece a ser contrarrestado. Por eso yo puse el ejemplo de cualquier hecho que no contribuya al bien común, ¿no es cierto?, o cualquier hecho que sea dañoso. ¿Cómo yo el mal, ¿no es cierto?, lo soluciono? ¿Cómo soluciono el problema? Con el mismo problema y no. Trato de erradicar el mal. ¿Cómo soluciono yo el problema de la inseguridad? Legalizando los robos, los homicidios, y no, para nada, a nadie se le ocurriría eso. Entonces, la solución va por otro lado, no con este proyecto. Muchas gracias, doctora Karen Kravets. Y con esto damos por finalizada hoy la sesión.